Jorge Parrado, buenas tardes. Buenas, Crisol de Culturas. Otra vez. ¿El 23 de octubre pasó algo? No hay ninguna fecha así que nos quede... Vida normal. Vida normal, o sea, a saber cuál era la A vida ver si entonces. ¿Te imaginas? Yo qué sé, ¿cómo sería aquello? Pues hay que imaginarse un poquito y ponerse en la época. Y para esto, más o menos, vamos... Para esto estamos. Para esto estamos, para intentar contar un poquito el entorno en el que se vivía, la época portuguesa, y para esto estamos aquí. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, como... Hay un trabajo que tú estás enseñándole a todas las casas de Ceuta fuera Sí, de bueno, la ciudad, a los colegios, sí, a no sé qué, a las fundaciones. ¿A quién te lo pida? A quien me lo pida, efectivamente. Entonces, la fundación el año pasado hizo una serie de viajes a la península en distintas casas regionales, no en la sede de las casas regionales, sino en distintos ayuntamientos, sedes, etcétera, etcétera. Y se ofreció una charla del legado portugués, pero el legado portugués es un poco más amplio, entiendo más amplio en el sentido de que ¿por qué Portugal pone la vista en Ceuta para su expansión ultramarina? ¿Qué había en Ceuta que le llamaba la atención a Portugal y no a otra ciudad del norte de África? ¿Vale? Y finalmente, pues lo que nos dejó el legado portugués, porque la verdad que es muy llamativo que siendo una ciudad árabe como fue, como toda la península, pasando por los portugueses y al final desembocamos en una ciudad española. Bueno, pues esa parte de la historia, la verdad que es llamativa para mucha gente, ¿no? Ahora, pues venga, me coloco como alumna, cuéntame de cómo vamos. Bueno, esta es la presentación, puede dar, bueno, se ve todo lo que engloba a la charla, la misma portada del cuaderno de actividades, lo uso para... Está el Ceití de Afonso V, Juan I de Portugal y las murallas reales. Las tres cosas... Los conceptos básicos, por decirlo. Los conceptos básicos, bueno. ¿Y esta es Ceuta? Ceuta, ¿por qué el sentido de la charla que yo doy, porque se sabe que en la Edad Media ya se sabe lo que había, no habían buenas palabras, exactamente, desgraciadamente. Pero bueno, yo viendo o leyendo a un filósofo, a Herculano, surge la idea en el siglo XIX de que hay una revolución de la burguesía en Portugal. ¿Qué significa esto? Que no era tanto por el tema de conquista, sino por una necesidad comercial de expandirse marítimamente hablando. ¿Por qué marítimamente? Hay que tener en cuenta que, bueno, si pueden pasar la... La vamos pasando. Qué bonita se ve la ciudad. Sí, así, ¿no? Eso es una imagen que quiero decir, con los chicos la ciudad tan pequeña que somos, todo lo que se ha tenido que dar en esta ciudad, todas las condiciones sociales, económicas, culturales, para desembocar en la ciudad española que somos hoy. Madre mía. ¿Vale? Vamos a la siguiente, bueno, ahí estamos. Pues aquí vemos el mundo conocido en la Edad Media, lo único que se conocía en la Edad Media. Vemos que Ceuta es una ciudad altamente importante, ¿por qué? Pues sí, todo lo verde es importante. Lo verde es las dominaciones árabes. Vemos que en la península está el reino nazarí de Granada. Estos ya son los últimos vestigios de la dominación árabe, ya que se separa del califato omeya de Córdoba, se separa en distintos reinos de taifa. Una de las últimas taifas son los meriníes, de 1327 a 1415. Bien, pues en esta época también Ceuta es paso de grandes, de las únicas, si este es el único mundo conocido, estas son las únicas rutas del comercio. Establecidas, claro. Establecidas. Es decir, hablamos rutas de las especias de la India, especias, joyas de coral, sal, etcétera, etcétera, etcétera. La ruta de las ciudades italianas, ganadería y comercio, que es otra ruta un poco más, no influye tanto, pero también pasaba, y una ruta muy importante que era la ruta del oro. Bien, pues estas tres rutas pasaban por Ceuta. ¿Las tres? Las tres pasaban por Ceuta como puerto, como último puerto, antes de, digamos, de comercializar todo esto hacia el norte de Europa. Fíjate, bien. Qué importante. ¿Qué se hacía? ¿Cómo conseguía Ceuta el oro? ¿Cómo? Estamos hablando de la época merini también, ¿eh? Vale. ¿Por qué Portugal pone la vista en Ceuta? ¿Por qué ¿Y por qué me refiero al tema comercial? Venga. ¿Cómo consigue Ceuta ese oro? Bueno, pues de todas las especias que venían a través de las Indias,
había caravanas, una vez que llegaba al puerto de destino de Ceuta en este caso, esas especias, esas joyas de coral y esos tejidos de sedas, una caravana, que ponga la anterior, a ver, la imagen anterior, eso. Tú sigue. Eso, una caravana iba hacia el sur del Sáhara y lo intercambiaba, lo que era el trueque, por el oro. Ah, amigo. ¿Vale? Ese oro, a la vuelta se ponía, estaba en Ceuta y se comercializaba ese oro. Ajá. ¿Vale? Bien, ¿por qué Ceuta también es un puerto muy importante? Porque desde 1379 hasta 1462, si la fecha si me acuerdo bien, Ceuta es el único puerto dominante del estrecho, porque Algeciras es arrasada por el sultán Muhammad V. ¿Vale? ¿Por qué arrasa la ciudad? ¿Por qué? Viendo el avance castellano. Ah, claro. El avance castellano que ya se acercaba al reino nazarí de Granada, otra ciudad esplendorosa era Algeciras también, pero antes de ser apresada con todo lo que tenía Algeciras, pues la arrasa totalmente. Y Algeciras queda como un terreno fronterizo entre el avance castellano y el reino nazarí de Granada, que iba desde Gibraltar hasta Granada, ¿vale? Entonces, viendo esa situación comercial, pues Portugal pone su vista en Ceuta para emprender toda la época de los descubrimientos, sin quitar también que ante la Edad Media pues no había buenas palabras. No. Vinieron y se quedaron, ¿vale? Pero prefiero tener la idea de Herculano, de este filósofo, ¿vale? De que fue una revolución comercial. ¿Para qué? Bueno, llega a Ceuta. Bueno, pon la otra. Tú sigue hablando, que ellos te la van a poner, vale. Tú no te preocupes. Bueno, en este sentido, Ceuta siempre hemos dicho que es la llave del Mediterráneo, la perla del Mediterráneo. Bueno, ¿por qué es la llave del Mediterráneo? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Bien, antes de la llegada de los portugueses, hay dos, o sea, hay distintos portulanos entre los siglos XIV y XV. Los portulanos, un mapa ahora que vamos a ver si lo pasan. Sí. Un portulano entre los siglos. Hay distintos portulanos entre los siglos XIV y XV, en el que Ceuta se identifica con una bandera roja y dos llaves. Ahí lo vemos. Bueno, aquí vemos, como hemos dicho antes, el avance castellano. Allí, no sé si podrán distinguir la península y el norte de África. Se nota perfectamente. ¿Vale? Bueno, el avance castellano iba por Jerez. Dos llaves y una bandera roja. Dos llaves y una bandera roja, bien. En los distintos portulanos, viendo la vista o el puerto tan altamente importante, estas banderas servían para indicar el puerto, o sea, la importancia del puerto. Ajá, si no teníamos, ¿vale?, esas banderas, éramos un puertecillo más. Un puertecillo más, bueno. Vale. Pues según distintos historiadores, indican que el número de llaves máximo que había en cada bandera eran 2. Y nosotros teníamos las 2. Teníamos 2. Y el número de vástagos de cada llave, y ahora saldrá en la siguiente diapositiva, y el número de vástagos, que son las ranuritas que sobresalen, sí, el número máximo de cada llave que ponía eran 6. Bien, pues Ceuta tenía 2 llaves con 6 vástagos cada una. O sea, que indicando pedazo de puerto, la importancia cultural. Por eso yo algunas veces, el año pasado cuando vine a explicarlo de los colegios, decíamos que era el centro comercial del Mediterráneo. Sin duda. Se encontraba de todo. Bueno, hemos encontrado en los restos de la puerta hasta cerámica japonesa, o sea que, sí, es que por aquí pasaba todo. Pasaba todo. Entonces, ahora no pasa nada. Hemos visto por qué Portugal pues pone dice, caray, su vista en Ceuta. Si estoy tan cerca de esa esquinita, pues me acerco, me la quedo yo. Efectivamente, hay que tener en cuenta que Portugal sufre, son distintos factores lo que le hace expandirse marítimamente. Por un lado, el avance castellano, él no puede avanzar hacia la península, se tiene que expandir de forma marítima. Bueno, pues yo vi en 1385 sube al trono el rey Juan I de Portugal, ¿vale? Una condición o un aspecto fundamental que tiene el rey es el aspecto social. ¿Qué me refiero al aspecto social? Es decir, yo me pongo en el trono portugués, pero yo le tengo que dar algo a mi pueblo para ganármelo. ¿Qué es? Bueno, pues conquistar, riqueza, conquistas, etcétera, ahí etcétera. Hay un puerto con 2 llaves, pues ahí etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, pues es así, bueno, explicado muy rápido, es una de las razones. A grandes rasgos. A grandes rasgos es una de las razones por la que pone su vista en Ceuta. ¿Y por qué decimos que el sexto centenario es la entrada de Ceuta en la Edad Moderna? ¿Por qué? Bien, la Edad Moderna, el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna se identifica con el descubrimiento de América, ¿vale? Con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Bien, pero es que el predecesor de Cristóbal Colón fue Enrique el Navegante, que acompañó a su padre aquí a Ceuta, ¿vale? A la llegada de Ceuta. Enrique el Navegante, hay que decir que fue el marinero predecesor, o sea, el que empezó a abrir todas las rutas marítimas de la época. Hablando de todas las rutas marítimas de la época, estamos hablando de que Cristóbal Colón, siguiendo los pasos de Enrique el Navegante, le siguió. Lo único que pasa, que lo único que Enrique el Navegante navegó al sur de África y Cristóbal Colón hacia Occidente, ¿vale? Hacia América, sí. Los dos buscando el camino más corto hacia las Indias. Volvemos otra vez a las Indias. ¿Qué eran las Indias? De donde salían las especias, ¿vale? Claro. Para tener el control de esa ruta. De esa ruta, de esa riqueza, de lo que... Entonces, por eso, un momento antes de que Cristóbal Colón descubriera América, en 1415 llega Enrique el Navegante a Ceuta, toma Ceuta o llega a Ceuta, en 1421 monta la Escuela Naval en Sagres, con toda esta redundancia económica que tenía, monta la Escuela Naval de Sagres, inventa la carabela, que es el barco utilizado por Colón, y la inventa la carabela y empieza pues a navegar. De hecho, en 1487 dobla el Cabo de Buena Esperanza, uno de sus marineros, ya ha recorrido gran parte, o sea, ya ha descubierto parte del mundo que estaba sin explorar. Ya empieza a descubrir que hay otras culturas, otro tipo de vida. Estas influencias empiezan también a llegar de forma temprana a las posiciones que tenía Portugal, una de ellas Ceuta, y poco después pues Cristóbal Colón llega a América. Bueno, y hasta aquí... hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Sí, yo creo Fíjate que a mí uno de los son muchos datos, yo entiendo que son muchos datos, a lo mejor yo no me explico. Bueno, poco a poco, porque te hemos pedido que te salgas de tu trabajo y que te vengas a contarnos las cosas como si fueras el profesor que educó a Enrique el Navegante. Y tú no estabas en ese momento en el sitio, pero bueno, toda la información que tienes y que luego facilitas a tanta gente, queremos acercarla a la gente que ve el paseo. Y me parece que eso es un gesto que tengo que agradecerte. Fíjate, hubo un historiador que pasó por el paseo hace algún tiempo con motivo de unas jornadas y nos contaba que en realidad lo de llegar a Ceuta casi fue una casualidad, porque uno de los hijos del rey, Juan I de Portugal, había que casarlo. Y había que casarlo con alguien que tuviera... Bueno, pues esta mujer estaba en una isla griega, pero antes de llegar allí le dicen, hay una tormenta, y además le dicen que la chica era horrorosa, que no la quería ni Dios, y el tipo como que para atrás, le coge la tormenta, se quedan aquí y así descubren. Fíjate cuántas historias. Sí, esa realmente es una... Yo he leído, es que ahora mismo no recuerdo, porque es que he leído tantas anécdotas, que el rey portugués, con la excusa de que va a esta isla griega, para en Ceuta. Efectivamente. Para ver lo que hay. Para en Ceuta. Ahí es donde descubre que esto es lo que... Efectivamente. Va a Grecia, vuelve y ya después es la llegada... Es que era horrorosa, por lo visto, la chica. Y además no olería bien, no lo sé. El caso es que al hombre lo castigaron con esa boda. No creo que no se bañarían mucho en esa época. No, yo creo que no sé, pero teniendo tanta agua, yo qué sé. Bueno, Jorge Parrado, muchísimas gracias, Crisol, que nos vemos en 2 semanas, ¿no?